Probablemente en algún momento de tu vida has vivido una experiencia como esta. Estás navegando en internet, en tu red social favorita, y de repente te encuentras un contenido como un comercial que tenías muchísimos años que no veías, o una foto de aquel lugar al cual solías frecuentar con tus amigos, o inclusive un juguete que fue parte esencial de tu niñez. Y en ese momento se activó algo muy poderoso, que es un recurso el cual queremos discutir hoy, que sirve muchísimo para conectar con las audiencias. Y eso se llama la nostalgia. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y yo tendría que decir la saudade. Y la saudade, la nostalgia, es eso que nosotros dejamos atrás. Y cómo ahora, después de 1 año y medio que nuestra vida se transformó por la pandemia, pareciera ser que aquello que no tenemos es más relevante en nuestras vidas, pero la verdad que la nostalgia ha estado a través del tiempo con nosotros y hoy día está muy presente en ello. Y para ello queremos invitar al día de hoy a esta conversación, a esta cháchara efímera, a Juan Carlos Bertorelli, gran amigo, gran profesional de la industria, inspirador de muchas de las grandes ideas que probablemente usted vio en la publicidad venezolana, para hablar de la nostalgia. Juan, la nostalgia y la comunicación, ¿cómo se compaginan en estos tiempos? Es de que yo comenzaría dando las gracias por la invitación, pero tú dijiste una cosa, la nostalgia es lo que dejamos atrás. Y yo lo que creo es que uno nunca deja atrás lo que vivió porque sigue siendo permanentemente parte de uno. Y por eso pasa lo que dice Juan, que de repente te encuentras con yo qué sé, en las redes hay múltiples grupos donde ponen, o sea, una chuchería que te comías antes, donde, o sea, un Sugar Pops, un Sugar Snacks, un Choco Crispy, y la gente alucina y tiene no sé cuántos comentarios y tiene no sé cuántos shares porque estás conectando con algo que no fue que pasó. O sea, está en el pasado desde el punto de vista de la acción, pero está en el presente desde el punto de vista de la emoción. Entonces, eso es tremendamente poderoso cuando tú estás viviendo en los periodos de incertidumbre, en los periodos en que tú no sabes exactamente de dónde agarrarte y donde tienes un vacío. O sea, porque si cambias la manera en que estás trabajando, si cambias la manera en que tus chamos están yendo al colegio, si cambias la manera en que te relacionas, si cambias la manera en que salías a comer o no sales a comer ya, entonces hay una incertidumbre enorme que tú llenas conectándote con algo que sí es una certeza enorme que te dice, o sea, yo conecté con esto, esto me hizo quien soy, esto me da seguridad. Esto me hizo sentir bien. Entonces, o sea, no es casualidad que Dua Lipa, ¿cómo se llama el álbum nuevo de Dua Lipa? Se llama Nostalgia Futura. O sea, y estamos hablando de una super performer, o sea, reconocidísima, y que únicamente con el título y ese regreso a la música de los 80 con los coros altos, con los sintetizadores, ya te está diciendo esto es música para sentirse bien, para bailar, para olvidarnos de que te tienes que poner la vacuna o no te tienes que poner la vacuna, que te tienes que poner la máscara o no te tienes que poner la máscara. Está cumpliendo 25 años Pokémon. ¿Y qué están lanzando? Están lanzando un par de historias que son la réplica exacta de historias que ya tuvieron. Entonces, en Netflix, ¿qué está pasando en Netflix? Cobra Kai es la reconexión con algo tan fácil de procesar, tan villano y tan héroe como Karate Kid. Pero ¿qué pasa? Le dan un twistcito. Entonces no, entonces ahora es en el presente y entonces los tipos crecieron, pero en términos prácticos es reconectar con una sensación de seguridad y de placer que ya tuviste y que necesitas recuperar en un momento de incertidumbre y inseguridad. Así que tú dices algo ahí, Juan, que es muy duro, porque básicamente si nosotros pensamos qué es la nostalgia, una de las primeras cosas, si uno lee la descripción literal de lo que es la nostalgia, te habla de un sentimiento de tristeza
pero al mismo tiempo mezclada con placer cuando piensas en tiempos felices de algo que sucedió en el pasado. Entonces tú dirías, ya va, pero ¿por qué entonces marcas, la industria del cine, la industria de la música quieren apelar a algo que mueve la tristeza? Y tú dices, bueno, ya va, si nadie quiere hablar de tristeza, si realmente para algo triste es el presente que estamos viviendo. Pero hay algo muy poderoso que yo leí en estos días y me pareció súper interesante. Y es que dicen que cuando el cerebro humano se encuentra en momentos de situaciones complejas, es decir, cuando yo estoy atravesando un presente complejo, inmediatamente tiende a aferrarse a que cualquier momento del pasado es mejor. Entonces, obviamente la situación que estamos viviendo hoy en día como sociedad, todo lo que ha representado la pandemia y más allá de la pandemia, todas las consecuencias y cambios profundos que ha traído en la manera en que vivimos, obviamente eso genera un conflicto psicológico que inmediatamente toda aquella experiencia que me lleve a un mejor pasado, yo conecto emocionalmente con eso. Y por eso vemos que marcas como Netflix en su parrilla de contenidos están haciendo cosas como lo que hicieron con Stranger Things o como lo que han hecho con una cantidad de series que apelan a una mejor época, o ves lanzamientos como Burger King en este momento que rehizo toda su imagen y toda está inspirada en la época de los 80 o de los 90, o acabas de ver el último comercial que acaba de lanzar Gatorade, que está de alguna manera haciendo el remake de uno de sus comerciales más famosos del 97 con Michael Jordan y lo están lanzando de nuevo ahora de la mano de Usain Bolt. Es decir, es un recurso que las marcas entienden que si yo te llevo a conectar, a viajar con aquellos momentos en el cual tú eras más feliz, probablemente la conexión emocional que tú tengas conmigo es mucho más fuerte. Ahí claro, tiene Juan, pero una cosa, perdón. Ahí tiene que ver también como punto reflexivo, porque efectivamente la nostalgia pareciera evocar un sentimiento de pérdida, un sentimiento de algo que ya no es. Pero las expresiones nostálgicas que hemos visto en la comunicación luego tienen como un punto de quiebre en el cambio de ángulo, sobre todo al final de la reflexión, del mensaje que se está haciendo con nostalgia o alrededor de la nostalgia, sobre un optimismo, sobre el mensaje. Es decir, hay una reflexión sobre la nostalgia, sobre conectar todas aquellas cosas donde en algún momento te sentiste bien y donde hay un momento donde te gustó. Yo lo recuerdo, lo pongo presente, pero luego veo como una conversión hacia lo positivo. Lo vimos en los comerciales del Super Bowl pasado, donde varias marcas hicieron como cierta mención a referencias de momentos, por ejemplo, a la idea de tener un estadio lleno de gente. Esa imagen para un fanático de béisbol, un fanático de fútbol es totalmente comprometedora y da nostalgia. Y mostrar de nuevo, ver los estadios vacíos y luego decir, pero volveremos a ello. Entonces es como que utilizar la nostalgia como un conector emocional para generar la emoción y generar la esperanza. Es decir, pareciera ser que los mensajes nostálgicos necesitan la conversión hacia lo positivo y lo positivo necesita una conversión hacia la esperanza para que no se quede en ese entorno negativo que Juan Carlos mencionaba, Juan Carlos Martínez. Fíjate que Juan Carlos Martínez decía que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y por qué todo tiempo pasado fue mejor? Todo tiempo pasado fue mejor porque al ser pasado ya lo viviste. Entonces tienes el hecho de que tú tiendes a olvidar las cosas que te afectaron, que te hicieron sentir mal, y mantienes las que te hicieron sentir bien. Y llegaste hasta aquí, llegaste hasta el presente. Entonces, todo tiempo pasado fue mejor porque tú eliminas lo negativo, te quedas con lo positivo, y eso que tú dices de conectar con la esperanza, o sea, cargarte de energía positiva, te hace sentir esperanza. Fíjate que no es casualidad el éxito enorme de la industria de sentirse bien, que es el wellness y la autoayuda. O sea, tú sientes que te estás cargando positivamente y actúas positivamente. O sea, exista una razón científica para eso o no. El hecho de que tú te lo creas funciona. Entonces, el hecho de decirte, pronto estarán los estadios llenos y todos estaremos compartiendo, te hace sentir bien. Entonces, sí creo, o sea, conecto lo que estoy comentando con lo que decía Juan, de todo tiempo pasado fue mejor, porque te quedas con lo positivo, y eso lo conecto con lo que tú decías de
necesitamos lo positivo y por eso la nostalgia funciona tan bien, porque tú rescatas del pasado verdaderamente lo que fue positivo y eso te da esperanza. ¿Me expliqué? Sin duda, hay como... Eso no necesariamente me hace pensar que eso funciona para toda la... Porque pareciera ser una constante. De hecho, ya uno le empieza a hablar mucho en el entorno de comunicación que tomarse de la nostalgia para emitir un mensaje conecta. Puede ser un conector importante como lo es el humor, como lo es, bueno, los diferentes conectores emocionales que hay con los intereses de los individuos. Pero yo me atrevería a pensar que no necesariamente es transversal a todas las poblaciones, porque hay como ciertos rasgos poblacionales que hacen que tú tengas como o mayor sensibilidad a la nostalgia o mayor sensibilidad al optimismo. Y ahí quiero referir a cosas como cuando... Perdón por la cita tan portuguesa, pero cuando uno analiza el tema de la saudade, por ejemplo, muy típico portugués, habla los historiadores o las personas que reflexionan sobre eso, dicen que la saudade es como una sensación que tuvo el pueblo portugués durante décadas después de haber perdido aquel gran visión de país imperialista donde los navegantes portugueses invadían el mundo y traían riqueza a Portugal, y eso se perdió a ser un país muy pequeño. Y esa saudade de ser aquellos, de volver a aquella época mejor, no se convirtió en una esperanza, se convirtió más bien en un lamento. Es decir, a diferencia de lo que vemos en la comunicación hoy día, hay muchas poblaciones, tal vez la población centroeuropea le pasó muchísimo, que no termina de hacer la conversión de la saudade nostálgica, que puede tener una connotación de tristeza asociado, a una conversión positiva optimista que para mí es hiper necesaria a cualquier cita que uno quiera hacer para el marketing o para la comunicación actual. Yo, si me quedo en la tristeza, si me quedo en la nostalgia, solamente voy a poder conectar, pero no voy a poder resolver un incentivo que voy a querer generar a las personas que le llegue con el mensaje, ¿no? Yo creo que eso es una gran pregunta y yo creo que es un gran punto donde podemos como poner nuestros puntos de vista, porque leyendo full de la nostalgia, siempre lo que leía llegaba a la conclusión de que la nostalgia como recurso inmediatamente te hace sentir bien. Y yo ahí tengo dudas. O sea, yo por ejemplo les pongo una experiencia personal. Yo últimamente me he puesto a seguir muchas cuentas que hablan de una mejor época social, económica y política a la que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, Venezuela. Y estas son cuentas que hablan de la arquitectura de los años 60, de los años 70, de la publicidad en los años 80 y los años 90, o inclusive de cómo era la sociedad, los espacios públicos en esos años. Y esa nostalgia a mí me ha llevado a un pasado, pero no necesariamente me hace sentir feliz ni optimista. De hecho, sí, yo he seguido las cuentas y me considero adicto a ese tipo de contenido últimamente porque genera un efecto en mí de que quiero saber más de este contenido, pero no necesariamente lo que genera en mí es alegría o esperanza. Es decir, ese tipo de contenidos aislados que solamente me llevan al pasado, a mí particularmente me hacen sentir tristeza. O sea, la nostalgia me lo deja en la tristeza, pero no me terminan de resolver hacia el futuro. Y nosotros creo que lo que estamos tratando de darle la vuelta a la nostalgia es cómo la nostalgia puede ser un constructor de relaciones y cómo utilizarla para conectar o para generar estos puentes entre un speaker y una comunidad, una marca y una comunidad. Claro, Juan, pero tú lo que estás hablando es de un contenido que es un contenido de comunidad, no es un contenido de marca, porque yo que también he visto esos grupos donde hablan, no, cuando Caracas era la ciudad más avanzada de Latinoamérica y las autopistas de Caracas y la arquitectura de Caracas, el arte público de Caracas, los Sotos, los Cruz 10, y qué es lo que está pasando ahora. Eso es un grupo que está añorando una Caracas ideal o una Venezuela ideal que también tenía sus problemas. Claro. Entonces, fíjate lo que yo mencioné hace unos minutos, que es que tú tratas de quedarte con lo positivo, con lo hermoso. O sea, hubo un momento en Caracas en que estalló un levantamiento popular que fue el Caracazo. Estalló un levantamiento popular porque había una insatisfacción social tremenda. Entonces ya va, ¿por qué la gente no se acuerda del Caracazo, sino que se acuerda de la parte positiva? Porque tú te quedas con esa parte positiva. Claro. ¿Y qué es
es lo que hacen entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer una marca? Conectarse con la parte positiva, con los estadios llenos, conectarse con... Cumplimos 25 años, o sea, teniendo algunos de los personajes más exitosos de la historia del gaming y vamos a recuperar esto, o como yo mencionaba, lo de Dua Lipa, ¿qué me da a mí la música de los 80? Me da baile. ¿Qué es baile? Baile es interacción, baile es felicidad. Entonces recuperas las marcas, porque Dua Lipa también es una marca, así como es Pokémon una marca, igualito. Entonces, en términos prácticos, tú estás recuperando la parte positiva que te hace sentir esperanza y te carga. Y hay, por ejemplo, algunas expresiones que lo hacen esto más evidente. En estos días, hablar de la fotografía en estos tiempos es hablar del diarismo de los seres humanos. Es decir, en ningún momento la fotografía fue tan importante en la sociedad como hoy día. Casi que toda expresión comunicacional, de hecho, es una fotografía. Lo que compartimos en redes sociales es una fotografía o un video, pero la fotografía tiene un rol muy poderoso. Estamos hablando en una conversación por un chat y a veces sustituye una palabra, sino simplemente mandas una foto para decir lo que estás haciendo. Hay una cantidad de elementos que hace que la fotografía tenga como un rol único en la historia en estos tiempos. Y una de las sensaciones de Internet hace muy pocos meses o semanas fue una app que se llamaba Deep Nostalgia, ¿no? Y esta app lo que hace, un poco trabajando en estos esquemas de estimulación y diseño que tiene la inteligencia artificial y el deepfake y estas cosas alrededor de patrones de animación de comportamientos como cambios de cara para viejito, para más joven y todas esas cosas. Lo que hace Deep Nostalgia es que tú le pones una foto vieja y esa foto vieja, los personajes que están allí se animan en microsegundos con movimientos y con algunas expresiones que se ven como muy naturales. Y esto hizo que, por ejemplo, imagínate la foto de tu madre cuando tenía 20 años, la pones en esta plataforma y de pronto tienes una animación de ello. Vuelve a hacer esto un conector emocional muy poderoso, porque estás conectando, por ejemplo, una fotografía de hace 60, 70 años, 50 años, que tú logres rescatar la conexión emocional que tienes con esto, más que le puedas dar una capa adicional de valor, que es una animación que le agarra vida a esa persona que probablemente hoy día no está con vida, o su vida es un reflejo distinto a esa persona que está en la imagen, genera una potencia emocional muy, muy, muy poderosa, porque hay una vinculación muy poderosa con la emoción. Y eso hace que esta herramienta basada en la nostalgia sea una de las herramientas más importantes de las personas jóvenes que utilizan tecnología y celular. Entonces, habla de nuevo cómo no solamente la expresión de la nostalgia necesariamente tiene que ver con un mensaje comunicacional, sino que tiene que ver con la estructura de las cosas. Uno ve, por ejemplo, cómo una persona quiere tener un carro viejísimo guardado, coleccionado, y probablemente esa conexión de ese carro tiene que ver porque fue el primer carro de mi papá o fue el primer carro que yo tuve. O, por ejemplo, en este mismo caso acá, yo tengo aquí un tocadiscos. Obviamente tengo Spotify, tengo YouTube Music y tengo toda la música allí, pero yo necesito tener esto como una expresión también nostálgica de un espacio de momento donde esa música que escuchaba de esa manera, con ese ruido, me conectaba a momentos que en mi recuerdo son más felices. Lo que quiero decir es que la expresión nostálgica no solamente está en la comunicación, sino también está en las acciones, en los objetos, y también está en las emociones vinculadas, como hemos estado hablando. Lo que no han visto Deep Nostalgia, les sugiero que lo vean, porque a mí me parece un poco freaky la cosa, pero es impactante. John, pero eso que tú estás diciendo es un poco lo que yo mencionaba, de que el pasado, ¿cuánto del pasado realmente pasa? Si tú lo tienes contigo permanentemente y el pasado son capas que tú vas acumulando y que te hacen lo que tú eres en términos prácticos. Entonces, por eso es que es tan fácil que algo que está una comunicación o un grupo o un momento enseguida conecta contigo porque es una de las capas de quién eres. O sea, te toca inmediatamente, o sea, derecho en el corazón. Y eso me hace pensar, chicos, ¿qué piensan ustedes sobre qué vamos a ver de la nostalgia en los próximos días? O sea, ¿qué vamos a ver alrededor de la nostalgia? A mí me da la sensación de que viene como un boom de retroceder un poco en muchas expresiones de cosas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es que el punto que ustedes argumentan, ustedes dos, ¿no? La nostalgia no es un recurso que le pertenece solamente a la comunicación, al mundo del marketing o al mundo de la música. Yo creo que si hablamos
en términos sociales está demostrado. De hecho, hay estudios en universidades de Estados Unidos que prueban que el recurso de la nostalgia ayuda a los individuos o a las sociedades a transicionar en momentos complicados de tu vida o en momentos complicados de la sociedad. Eso está demostrado. Hay muchos estudios que prueban esto. Entonces, obviamente, el tú entender que esto es una herramienta que te ayuda a realizar una transición de un momento complejo a un momento mucho más cómodo. No solamente vamos a ver la nostalgia como recurso utilizado en el mundo de la publicidad o en el mundo de la música, como tú comentabas, Juan, o en el mundo de los deportes. Yo creo que esto creo que va a ser un código intrínseco en todo lo que somos como sociedad hoy en día, porque todos necesitamos en este momento movernos de un momento mental, psicológico, que sentimos que estamos atravesando uno de los momentos más complejos en nuestra vida, no solamente como individuos, sino sociedad, y queremos todos en conjunto ir a algo mejor. Por eso creo que la nostalgia, y yo creo que por eso nos anima a tener esta conversación hoy, va a ser algo que va a estar muy, muy presente en todo lo que vamos a ver en las expresiones artísticas, en las expresiones de comunicación, etcétera, etcétera. Juan, ¿dónde ves que vamos a ver expresiones o dónde ya has visto expresiones de nostalgia que te han llamado la atención que podamos comentar? Fíjate que hay una plataforma que es competencia de Netflix que ambos usamos, que es Filming, y de cada 5 series que aparecen en Filming, 3 son históricas. 3 tienen que ver con momentos que no son el nuestro y que de alguna manera determinaron cómo vivimos hoy en día o que fueron momentos cruciales de la historia. O sea, incluso estamos hablando de 1920, de la guerra mundial, de la preguerra mundial, momentos de la Guerra Fría. Entonces, eso enseguida nos interesa profundamente porque es como cómo llegamos a ser quienes somos. Entonces, fíjate que los momentos de crisis son los momentos en que tú tratas de saber más sobre ti mismo, de entenderte más para tener más soluciones, para tener más ideas, para abrir camino. Sí. Entonces, creo que la nostalgia, que es un poco de dónde venimos, va a ser una súper herramienta para lo que va a pasar. Además, le quisiera poner 2 capas a eso. Estamos viviendo la mayor, en el caso de Venezuela, y las personas que nos están escuchando desde Venezuela son venezolanos. En Venezuela estamos teniendo la mayor migración de venezolanos. Nunca antes habíamos vivido una migración de esta manera. Nosotros normalmente lo que hacíamos era recibir migraciones y tenemos cerca de 5 millones de venezolanos que se han trasladado fuera de Venezuela. Allí hay un capítulo de nostalgia muy poderoso porque esas personas, además que no lo están haciendo por voluntad propia, están dejando atrás familias, espacios, lugares, costumbres, recuerdos, tradiciones que no las tienen presente y que la nostalgia se convirtió en su día a día. La nostalgia de alguna manera se presente día a día. Fíjate que la nostalgia, yo creo que no solamente, como tú estás diciendo, como lo dijo Juan en algún momento, fíjate que cuando uno viaja, uno no siempre lleva en la maleta algo que te conecte con quién eras. O sea, estoy diciendo que te pide tu familia que vive afuera. Llévame una sushi, llévame unos cocosetes. A mí me dicen, llévame tequeños las tías. Claro. ¿Sabes? Yo cargo 3 y 4 paquetes de tequeños de 60 tequeños. Claro. O sea, porque eso es en los momentos, los múltiples momentos, o sea, cuando estabas chamo, que estabas corriendo con tus primos en el patio y tu mamá y tus tías estaban cocinando y entonces montaban unos tequeños para que todo el mundo comiera mientras estaba lista el almuerzo o la cena o la fiesta de X, que tu primo que cumplió años, el matrimonio de tus hermanos, el tuyo propio. Entonces la conexión con la nostalgia es permanente. Pero es que yo creo que es tan poderoso lo que dices, John, que yo creo que Juan, perdón, que aquí estamos 3 Juanes hablando. Yo creo que el recurso de la nostalgia es tan poderoso que bien utilizado
puede hacer dos cosas. Uno, que lo que tú acabas de decir, yo creo que abre caminos. O sea, yo creo que tiene la capacidad de abrir caminos. Y dos, de tocar una fibra tan importante como tu identidad. O sea, de alguna manera, ese recurso bien tocado puede decir, berro, pero es que yo soy esto, yo en mi infancia hacía esto, estas marcas me pertenecen o este tipo de música me pertenece, estos sonidos son míos. Yo le pongo el ejemplo que yo viví para que veamos lo poderoso que puede ser el recurso de la nostalgia bien utilizado, de mi experiencia con el reciente lanzamiento de toda la imagen de Burger King. Que ellos relanzaron toda su imagen, lo comentaba al principio, con casi que la paleta de colores y las gráficas que utilizaron en los años 80. Y yo cuando vi esa comunicación me llevó inmediatamente al Burger King que existía en Margarita, que es una isla aquí muy famosa en Venezuela, cuando yo iba en los años 80 con mis primos. Entonces yo compartí esa imagen con mis primos en un grupo que tenemos en la familia y eso inmediatamente conectó con todos ellos e inmediatamente se generó una conversación familiar de nosotros recordando momentos del pasado cuando juntos como familia íbamos a un lugar. Imagínate entonces la conexión emocional ahora mía con Burger King solamente por llevarme a revivir momentos que me marcaron como persona. Entonces yo creo que este recurso muy bien explotado tiene la capacidad de afectar la identidad de las personas. Y ahí, Juan, está como un elemento que es la tradición es una expresión de nostalgia. Las tradiciones, ejemplo, cuando nosotros, cada vez que hacemos, si tú estás en Estados Unidos y vas a hacer, no sé, la cena de Acción de Gracias, está basada en una tradición, pero que está montado sobre la nostalgia de un momento que viviste en ese día. Nosotros las hallacas en diciembre. El principal recuerdo que tú quieres hacer la hallaca de alguna forma es un tributo al recuerdo de que pueda tener cada familia de ese momento donde todo el mundo se reunió. Entonces, las tradiciones son expresiones de nostalgia de alguna manera también, ¿no? Y luego me hace pensar el abordaje de la historia. Juan Carlos, que es un historiador también, Bertorelli, que tiene que ver, o sea, ese conocimiento histórico que tal vez es una formación más estructurada, educacional y tal, no necesariamente es una expresión de nostalgia, pero el conocer la historia te va a permitir abordar y enfrentar esos espacios de nostalgia. Porque Juan Carlos decía la Segunda Guerra Mundial, pero es que te puedes tener un interés por la Segunda Guerra Mundial, pero que no pasa por la nostalgia, que pasa simplemente por querer conocer, no lo sé, por alguna razón. Pero puede ser que tu interés por la Segunda Guerra Mundial esté alrededor de un tributo a algún familiar que te lo contó, que te lo buscó, que te lo reflexionó y que allí hay una carga de nostalgia por lo que vivió tu familia o algunos puntos de expresión. Entonces, la nostalgia está mucho más presente de lo que creemos, ¿no? Sin duda. Por eso yo decía que la nostalgia está con nosotros en el día a día, porque son las capas que te forman, que hacen quién eres tú. Chicos, ya para ir finalizando un poco sobre esto, creemos que vamos a ver nuevas ediciones vintage de zapatos. O sea, yo lo reflexioné a mi hija Vicky, que tiene 15. Los últimos zapatos que compró son unas Jordan del 70 y pico. O sea, una Jordan viejísima. La estética es basado tal vez en esa nostalgia, ¿no? Entonces vamos a ver expresiones de moda, de comunicación, de productos y de intereses que vayan a estimular el pasado. Y sobre todo yo creo que el impacto de haber suspendido un año nuestras vidas. El otro día veía una aerolínea que ofreció un servicio para despegar y aterrizar en el mismo aeropuerto solamente para que la gente tuviera la sensación de estar en el avión. O sea, gente que pasaba 200 noches en hotel al año. O sea, hay una cantidad de hábitos que nos perdiste. Esas personas deben tener una nostalgia terrible por ese estilo de vida que perdieron. Entonces yo creo que ahora van a venir una serie de expresiones y ideas, y sí creo que es un gran factor de conexión con personas abordar la nostalgia. Yo creo que nosotros como comunicadores que somos, y todo comunicador siempre tiene el rol de hacer de que su mensaje de alguna manera sea recordado. Y la mejor manera de lograr esa recordación siempre se ha dicho que sea la involucración. Cuando tú le estás hablando a una audiencia, esta audiencia de alguna manera se siente involucrada, la probabilidad de que recuerde y se involucre de una manera mucho más emocional contigo va a ser mucho más poderosa. Y para mí, sin duda, la nostalgia es un elemento que te va a permitir, o es una herramienta, perdón, que te va a permitir vivir experiencias no solamente íntimas, sino personalizadas, porque tienen la capacidad de llevar a tu historia, a tu pasado y a tus momentos, y de esa manera crear historias personalizadas, y eso crea un vínculo muy poderoso. Entonces, sin duda alguna, yo creo que la nostalgia es algo que vamos a estar viendo mucho, y creo que es un recurso que todos deberían pegarle un ojo hoy en día. Qué maravilla poder hacer una pieza que termine diciendo, crea memorias que valgan la pena
para que tenga una nostalgia especial. Entonces, una marca que me invite a mí a hacer cosas especiales, ya sea a reunirme, a hacerle una cena a mi pareja si estamos recluidos los dos en el apartamento, o a hacer una cosa especial con mi chamo que no sale hace año y medio, o a tener una, ¿sabes? Y si tengo que salir al supermercado, hacerle una compra a la señora del piso 1 que tiene 75 años y sus hijos están afuera. Entonces, qué maravilla, o sea, por eso me quedé, o sea, pensando en cómo podía ser una pieza que apelara a la nostalgia y que sea positiva. Entonces, me pasó eso por la mente y disculpen que no me pueda alejar de la ocupación para seguir haciendo piezas de comunicación. Ahora, Juan, yo tengo más de creo que ya casi 15 años conociéndote y yo creo que cuando yo recuerdo los momentos iniciales cuando te conocí, eso de alguna manera contradice todo lo que hemos hablado, porque eso no me trae momentos felices particularmente. Mira. Bueno, pero ahí donde está el contraste, porque tú sí me lo crees a mí, por eso tengo tu foto en mi cartera. Entonces sabes que la música es un factor de nostalgia muchísimo, porque la música genera muchos recuerdos. Entonces, por ejemplo, a ver qué opinan de esto. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. ¿Qué les hace eso sentir? ¿Qué les recuerda? Infinitas cosas. Yo creo que infinitas cosas. Claro. Y nuevamente, eso tiene que ver con... Te lleva a experiencias individuales, a recuerdos que tuve con mis amigos o con mis hermanos. O sea, y creo que eso es lo poderoso. O sea, te lleva... nosotros tres que la escuchamos, estamos escuchando el mismo recurso, la misma pieza, los recuerdos y las memorias y las emociones que se generan son totalmente individuales. ¿Y qué otro recurso como la nostalgia puede explotar eso? Brutal. ¿Tú, Juan? Ya cerrar este podcast con ustedes ya me produce nostalgia. Mira una sensación diferente basado con un elemento de música. Es que nuevamente es la nostalgia bien utilizada. No, lo que pasa es que todas las noticias que generaban ansiedad o expectativa de un resultado venían acompañadas con esta música en la televisión nacional abierta, aquella televisión de 80% de la población viendo en un momento dado la televisión. Entonces, esto a mí me lleva a la noticia que viene después es tal persona ganó la presidencia. O sea, me lleva a un momento de incertidumbre. Sí. O otra persona la dejó. Esperamos que para siempre. Por eso yo creo que al final se trata de encontrar ese balance y ese equilibrio entre llevarte a recuerdos, a momentos que te generen esa añoranza, pero muy, muy bien combinado con que el resultado de esas experiencias estén asociadas, a sentimientos de felicidad. Yo creo que si ese balance, ese equilibrio existe, creo que la nostalgia se puede convertir en un recurso muy poderoso. Pero es que es un recurso muy poderoso, porque tú puedes sentir nostalgia por algo que pasó la semana pasada. Sí. Tú puedes sentir nostalgia por algo que es incluso tremendamente cercano, pero lo que te hace es que te conecta con un momento de felicidad. O sea, en los domingos que yo desayuno, hacemos un brunch con mis padres y mi hermana, somos los dos hermanos que quedamos en Venezuela, son momentos que yo atesoro, por decirlo de alguna manera, y que durante distintos momentos de la semana me generan nostalgia, porque es un momento que no necesariamente es lejano, pero que es un momento que toca profundamente las emociones. Y la comunicación funciona cuando toca profundamente las emociones. Totalmente. Apelando a algo que sucedió hace 20 años o apelando a algo que sucedió justamente la semana pasada. De hecho, una de las grandes expresiones y uso de las plataformas sociales tiene que ver con los TBT. Y los TBT no son más que una expresión de nostalgia. Yo creo que yo no tengo más nada que aportar en esta emisión de hoy, sino agradecerle a Juan Carlos Bertorelli por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer escucharte, Juan. Gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a ustedes por estar aquí. A mí me encanta conversar con ustedes siempre, en cualquier momento. Y dejar de hacerlo me genera nostalgia, como ya lo dije hace unos minutos. Gracias, Juancho, por acompañarnos. Chicos, mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes.
Y el mío es John Da Silva, @JohnSnack en Instagram. Llévenselo, escúchenlo y sientan nostalgia. Nos vemos.